tiempo bastante complicado y que siempre es importante escuchar el análisis. ¿Cómo hemos llegado a este momento? ¿Cuáles son las salidas? Hemos hablado ayer con invitados y hoy no es la excepción. Nos acompaña Carlos Saavedra, él es consultor político. Siempre un placer conversar con Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás en esta mitad ya de mes? ¿Qué mes? ¿Cómo nos ha recibido mayo, diríamos? Carlos, buenos días. ¿Cómo está, Diego? Buen día. Siempre es un gusto estar con ustedes. Un saludo a usted, a toda la audiencia de La Razón. Creo que por ahí también lo veo a Daniel Valverde. También le mando un saludo. Gracias, Carlos. También Daniel Valverde, desde Santa Cruz, analista político. Un placer conversar. Daniel, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Diego. Un saludo cordial para Carlos y todo el equipo de La Razón. Gracias a ambos por acompañarnos. Qué mayo complicado. Ayer fue una jornada, por lo menos en La Paz, muy violenta y que vuelve, diríamos, a encrispar los ánimos, más allá de lo que ocurra a nivel institucional o a nivel de las dirigencias y las organizaciones sociales o las organizaciones políticas. El humor social nuevamente vuelve a ponerse tenso y vuelven a aflorar algunos temas que creíamos superados. Y quisiera aquí que ustedes, no sé cuál es su impresión, pero hay una seguidilla de hechos que muestran que la intolerancia persiste y se agudiza cada vez que afloran este tipo de conflictos. Y no sé si de verdad hay alguien que esté intentando apaciguar o más bien capitalizan de esta polarización y tensión en la que se escucha indios de mierda por un lado, o caras de mierda, o masistas, o narcotraficantes, o se van a los puños, como hace algunos días vimos en la Plaza 24 de septiembre. Quisiera escuchar su mirada respecto a lo que está pasando en la sociedad y si realmente alguien está tratando de encontrar un punto exacto o todos quieren capitalizar con seguir polarizando. A ver, no sé, Carlos, por favor. Bueno, yo creo que es evidente que lo que está pasando ha generado y ha instalado nuevamente la polarización, ¿no? Una polarización que presumíamos podía ser superada, podía generarse un nuevo contexto después de la gran esperanza que todos teníamos era que el proceso electoral nos ayude a cerrar la polarización. Pero hoy las tensiones nuevamente están vivas porque lo que hay que leer es que de fondo está la disputa por el poder, ¿no? Todo este escenario de conflictividad tiene un trasfondo central que son las tensiones que plantean las diversas disputas por el poder. Eh, por ejemplo, lo que hoy está en disputa es la participación de ciertos grupos en espacios de poder. Y esa participación genera tensiones. Obviamente, ¿no? Eso es capitalizado también por grupos más radicales que no quieren ir a discutir representaciones de poder, sino que quieren tumbar al poder actual para hacerse de la totalidad del poder. Entonces, estas tensiones políticas terminan decantando en actos de intolerancia que hay de los dos lados, violentos, fascistoides, intolerantes, hay de los dos lados, ¿no? El otro día veíamos que se golpeó a un dirigente vista en un espacio público en Santa Cruz, ¿no? Como vimos ayer, una violencia cuasi criminal de movilizaciones mineras que utilizaban explosivos, increpaban a la gente. Entonces, creo que lamentablemente hay una tensión que no está resuelta, ¿no? Una tensión de fondo que es bastante compleja, que por un lado amenaza el orden democrático, ¿no? Pero por otro lado una tensión también cierta de sectores sociales
que exigen de alguna manera sentirse representados en el Ejecutivo Nacional. Entonces, la polarización está ahí, lamentablemente exacerbada por actores políticos que, como bien lo dice usted, Diego, ¿no? Lejos de intentar apaciguar, lo que buscan es intentar capitalizar estos posicionamientos del adversario y eso te genera un clima de profunda tensión social. Entonces, creo que es momento de mucha sabiduría, de que cada paso que se dé se lo haga pensando en las consecuencias que puede tener y también entendiendo las implicancias que están de fondo en este momento de disputa por el escenario de poder en Bolivia. Daniel, su impresión respecto a este primer punto, la sociedad, porque mucho hablamos Claro, del gobierno, de las sí. organizaciones, de los líderes políticos, y qué pasa con nosotros, ¿no? No, es muy interesante e importante el punto que has planteado. Creo que indudablemente Bolivia tiene una sociedad con grados muy elevados de intolerancia. Hay un trabajo interesantísimo del profesor H.C.F. Mansilla, ¿no? Que describe cabalmente a la sociedad boliviana como una sociedad altamente autoritaria y corporativa, ¿no? Y eso obviamente que reluce sobre todo en momentos de tensión, ¿no? Eso ha generado además una cultura política de la confrontación, del dinamitazo, ¿no? Del desconocimiento al otro y la falta de diálogo, ¿no? Los gobiernos han carecido en su mayoría de una capacidad también de generar puentes, diálogo, escuchar a todos los sectores, una sociedad tan compleja y tan diversa como la nuestra. Yo siempre pienso, evalúo, que los 20 años del MAS, que tuvieron algunas cosas positivas, muchos dicen y descalifican todo, no me parece correcto, eh, tuvo problemas serios, profundos, y no los resolvemos hasta ahora, temas como lo económico, el daño institucional, pero la principal deuda del gobierno del MAS es cabalmente no haber promovido, no haber aplicado un reencuentro, una reconciliación entre la sociedad boliviana, ¿no? Ese clivaje, ¿no? que hay entre indígena y urbano, entre blanco e indígena, ese clivaje que hay entre regiones, no no lo trabajó en tanto tiempo, ¿no? Además, es un gobierno que se declaraba inclusivo, y esa deuda es muy profunda. Hizo todo lo contrario, agravó en muchos momentos las diferencias, polarizó a los bolivianos. Basta recordar, digo yo, lo que eran los discursos de Evo Morales, que siempre hablaba de los 500 años, ¿no? Descalificaba a la región oriental, a sus élites económicas, y lo que hizo también Yanine Áñez, o lo que hizo Arce, ¿no? Son eh, expedientes muy fáciles que no ayudan en nada. Siempre tratar de echarle la culpa al otro y victimizarse y generar, ¿no? esas diferencias, ¿no? Que no ayudaron nunca a la reconciliación. Yo creo que en algún momento ese grave drama que tiene la sociedad boliviana se tiene que resolver porque indudablemente nos afecta al desarrollo. Una sociedad dividida, ¿no? Intolerante, que no respeta los derechos humanos, que mira con desconfianza uno al otro, es una sociedad que siempre va a tener conflictos y que van a frenar su desarrollo, Diego. Ahora, cuando escucho las declaraciones de altos funcionarios del gobierno en estos últimos días, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas diciendo el Chapare nos va a invadir el Alto y la Paz, ¿lo vamos a permitir? O el vocero anoche, hablando y recurriendo a frases bíblicas, me llamó poderosamente la atención, que diga que el gobierno está luchando contra principados y potestades del mal. Quien alguna vez ha ido a algún encuentro religioso entenderá que eso es el diablo, ¿no? Y todo lo maligno. Y diciendo que prácticamente el senador Nilton Condori, Mario Argollo son financiados por el narcotráfico y metiendo nuevamente en la palestra a Evo Morales como el artífice de todas estas movilizaciones, pese a que algunos de los mismos dirigentes son hasta bastante críticos con el expresidente, pero bueno, este reduccionismo y esta apelar a que
el diablo es el que está al frente, digo, ¿no está cayendo en lo mismo de lo que vinieron cayendo en los últimos años los gobernantes de este país, Carlos? A ver, el tema de fondo y la hipótesis que yo tengo es que este tiene que ser o tendría que ser un gobierno de construcción de un gran acuerdo nacional, ¿no? Y un gran acuerdo nacional amplio, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho el gobierno el pasado sábado ha sido importante en términos institucionales y políticos, ¿no? Creo que ha sido un paso importante en el ámbito legislativo, en el ámbito político, pero creo que hay una tarea pendiente del gobierno, ¿no? Y es construir un gran acuerdo social, ¿no? Porque gran parte de los bolsones que han venido de votación de el actual presidente vienen justamente de un campo popular que antes votó por el MAS, se decepcionó profundamente del MAS, de los resultados de gestión, de la crisis económica, de todas las complejidades que heredó, pero que esperaba un nuevo momento, ¿no? Y creo que hoy va a ser importante que se pueda trabajar en ese gran acuerdo, porque yo de manera auténtica creo que si no hay un gran acuerdo nacional que sea legislativo, que sea territorial, pero que sea auténticamente social, no hay, se complejiza mucho la viabilidad política del actual gobierno. El actual gobierno es un gobierno que ha recibido una herencia de crisis multidimensional muy compleja y para afrontar esa crisis necesita pacto. Justamente necesitamos alejarnos de las polarizaciones, de los radicalismos, para construir acuerdos que le den viabilidad política de mediano y largo plazo al gobierno, un gobierno que además le va a tocar encarar transformaciones estructurales. Y creo que absolutamente todos los conflictos te generan enseñanzas, te dejan aprendizajes, y creo que una de esas enseñanzas y aprendizajes es la necesidad de construir pacto social. Con esto no quiero decir que no hay sectores, porque también creo que hay sectores que están conspirando, que hay dirigencias que quieren tumbar al gobierno con claros afanes antidemocráticos que buscan generar convulsión en el país, violencia. Eso también existe, ¿no? Entonces, pero creo que el mundo popular también está esperando una señal política al margen de estas dirigencias que tienen otro tipo de intereses que no son los más democráticos. Pero creo que la enseñanza central del abordaje de este conflicto es justamente ese, ¿no? La necesidad de construir un gobierno amplio, con un gran acuerdo nacional, que tenga una base social a la cual atienda. Ahora, ¿es posible llegar a estos acuerdos con un lado que pide solamente la renuncia del presidente y nada más, y al otro lado un gobierno que los acusa de ser financiados por el narcotráfico, Daniel? Ese tema es muy delicado, Diego, ¿no? Hablar de narcotráfico sin presentar pruebas me parece que no corresponde a un gobierno democrático que debe guiarse además por lo que establece la Constitución, ¿no? La presunción de inocencia. Si el gobierno tiene pruebas, debe presentarlas y debe activar totalmente la vía jurisdiccional. Yo un poco respondiendo a tu pregunta anterior también, yo creo que este gobierno no debería necesitar ese tipo de expediente, ¿no? El tema de la polarización, ¿no? Marcar diferencias, ¿no? Entre blanco y negro, entre emisarios de Dios divino y los otros que están en el submundo. Eso no es correcto. Reitero, ¿no? El gobierno de Rodrigo Paz y en su momento de Edman Lara expresaban la posibilidad de una reconciliación que no había ocurrido con el MAS. En la segunda vuelta voy a cometer una infidencia. Yo voté por este binomio porque veía que cabalmente representaba esa fusión entre lo popular, que es Lara, y lo moderno, lo urbano, que es Rodrigo, la posibilidad de reunir, ¿no? Conjuncionar intereses entre el Oriente, el Occidente, y salir de una vez de ese círculo vicioso, ¿no? Que nos hace mucho daño.
Si se comienza a trabajar, ¿no?, sobre esas bases, ¿no?, de la reconciliación, podemos hablar de un gran acuerdo nacional. ¿Cómo vas a llegar a un acuerdo nacional si estás atizando el fuego, ¿no?, si estás echando combustible a el momento de conflictividad que vive el país? Eso es imposible. Tiene que haber nomás la línea del diálogo, la insistencia en el diálogo y que se multipliquen esas voces. A mí me ha agradado de sobremanera escuchar, por ejemplo, al nuevo gobernador de Chuquisaca ayer ofrecer a Sucre como un terreno neutral para que se reúna el gobierno con los sectores movilizados. Pareció una buena iniciativa. El mismo presidente del Tribunal Supremo de Justicia, muchos sectores que están pidiendo que una vez cese esto, que ya se deje de hacer daño al país. Pero claro, tiene que haber para eso un clima propicio, tiene que haber el inicio de un proceso que vaya más allá, ¿no?, de las demandas, las posturas, y que toque terrenos profundos que lo hemos estado tocando con tus preguntas, ¿no?, que tienen que ver con la necesidad de unir a los bolivianos, Diego. Hace algunas horas el vicepresidente Edman Lara ha publicado una segunda carta abierta al presidente en la que le dice, convoca un diálogo sin trampas, y yo estaré ahí si es que sirvo para participar de alguna manera, para mediar en algo. Y dijo, le digo algo más en alguna de las partes: el gabinete está fallando. Hay ministros que no escuchan, no gestionan, y cuando arde el país se esconden detrás de la policía, dice. Eso no es liderazgo, es cobardía política. Parte de esta segunda carta abierta del vicepresidente del Estado, Edman Lara. ¿Coincide, Carlos, con esta mirada, este apunte del vicepresidente a decirle, presidente, convoque a un diálogo abierto a todos los sectores movilizados, no solamente a algunos, y que en el gabinete hay fallas muy fuertes? Esto ya lo hemos escuchado cada vez más recurrente. Ya no es solamente el aspecto comunicacional, que en primera instancia era algo que se criticaba al gobierno, sino ahora el de la operación política como tal, Carlos. Coincido y no coincido, a ver en qué sentido, y explico mi respuesta, ¿no? Coincido en la necesidad de encarar y de abrir un espacio de diálogo, porque al final todo conflicto tiene que tener una puerta de salida, ¿no? Eh, yo no coincido con los radicalismos, ni de uno ni de otro lado, ¿no? No coincido con los que dicen la única salida es la renuncia. Para mí eso es demencial, ¿no? Obviamente, obviamente. Es demencial, no puedes plantear la única salida es la renuncia. Eso no es democrático, eso es abiertamente golpista y eso no se puede generar. Y ha habido un pacto para que haya, para que solo la renuncia sea el camino. Entonces, eso no se puede dar. Coincido con que se tiene que dar un espacio de diálogo de verdad profundo, un poco esta idea de construir un gran pacto social, creo que es también fundamental. Ya se avanzó con los actores políticos, entonces creo que el gobierno ha venido haciendo su tarea de manera sectorial. En términos tácticos, para mí ha sido una gran victoria del gobierno haber desarticulado a FENCOMIN, ¿no?, y haber logrado el acuerdo en la madrugada, me parece, con FENCOMIN, porque evidentemente los mineros tienen formas de movilización muy violentas, muy complejas. Entonces coincido en la lógica de que tiene que haber una forma, una salida de diálogo. En lo que no coincido con el vicepresidente, y es algo que él tiene que repensar, es en la forma en la que hace las cosas, ¿no? Una carta abierta, la espectacularización, nuevamente esta lógica de querer hacer show, ¿no? Cuando estamos en un momento de políticos muy responsables, ¿no? Donde si Lara de verdad quiere apoyar, debería comunicarse con alguien, llamar, mira, hay este tema, puedo ayudar así, hagamos esto. Yo creo que él tiene que recomponer su rol público, ¿no? Ya no puede ser un showman, no puede ser un TikToker, sino que tiene que asumir, yo creo que el espacio histórico que tiene. Pero, perdón, Él Carlos, desde, hay un apunte, pero el gobierno aparentemente no le da ese espacio, porque
hasta en atribuciones, un viceministro tiene más atribuciones o las atribuciones del vicepresidente, y qué decimos en presupuesto, no puede contratar más que creo que 2 asistentes y pare de contar. El presupuesto de la vicepresidencia es de 5 millones, no hay ni el viceministerio más pequeño tiene ese presupuesto, Carlos. Se quebró la confianza y es algo que tienen que volver a recomponer y dar las condiciones institucionales, ¿no? Yo creo que tiene que haber una lógica de reconstituir confianzas ahí bien, ¿no? Y esa reconstitución de confianzas va a pasar también porque haya condiciones fácticas, ¿no? En este momento ni el gobierno confía en Lara, ni Lara confía en el gobierno, ¿no? Yo te soy sincero, creo que la carta, más que una intención de solucionar políticamente, es nuevamente esta lógica de instalar un tema en los medios, en las redes, y creo que le haría mucho bien, tanto al gobierno como a Lara, que se sienten calladitos, como se resuelven los temas políticos, ¿no? En una mesa, que se digan lo que se tengan que decir sin que absolutamente nadie se entere y que puedan encaminar primero una relación de coordinación institucional y si después pueden una relación de coordinación política, mejor para ellos y para el país posiblemente también. Daniel, estamos ante un momento en el que las cartas abiertas o las invitaciones al diálogo a través del TikTok, como hizo el presidente, son, diríamos, el nuevo momento político, o realmente es porque en el gobierno no están logrando todavía entender cómo son las cosas en el país. Yo creo que hay algo de lo que preguntaste antes, Diego. El gobierno tiene una debilidad que no se la puede ocultar, ¿no? Le faltan operadores políticos, le falta gente que vaya y persiga a los dirigentes, se reúna con ellos, desactive conflictos, trabaje en lo que se llama alerta temprana, y no deje todo, ¿no? Un poco al azar, eh, muy recargado, ¿no? También al presidente lo veo con esas funciones y él recurre cabalmente a las redes sociales por eso, ¿no? Y creo que ese es un problema que debe resolver definitivamente el gobierno internamente para tener mejores resultados, ¿no? Porque hacia adelante se vienen muchas, muchas otras cosas más con seguridad. Y creo también, coincido muy bien con Carlos, de que debería intentar nuevamente el gobierno resolver el conflicto que tiene con el vicepresidente Lara. Eso se lo tiene que hacer de manera anónima, se tiene que establecer el marco de una relación, ¿no? De respeto institucional fundamentalmente. Eh, Tiene su estilo, Lara, obviamente que no, que es muy rupturista, que no respeta su propia investidura, pero caramba, lamentablemente fue el que acompañó con votos, por lo menos en la primera vuelta todos hemos conocido estudios, hemos visto de que aportó con mucha votación, ¿no? Fue la base popular, digamos, del binomio. Entonces, yo creo que se le debe dar funciones al vicepresidente, pero obviamente ponerse a prueba ambas partes y no seguir generando más daño, ¿no? A la institucionalidad que ellos mismos representan. Entonces, así se podría avanzar y esto de las cartas, los tweets, etcétera, es una forma actual, ¿no? También de comunicarse, pero que también en este caso refleja, ratifico, la debilidad que tiene internamente el gobierno. Y ahora, como última pregunta, parece que más allá de que se pudo desactivar el conflicto con los cooperativistas mineros, aunque ahora se habla de otro sector de cooperativistas mineros que está llegando y desconociendo aquel acuerdo, porque hay un comunicado que ha emitido el Ministerio de Trabajo que solamente reconoce, es el comunicado 006 del 2026, dice, solamente reconoce a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, FENCOMIN, como la representante que engloba a los 3 sectores tradicionales, aurífero y no metálico del movimiento minero cooperativo. Esto no sé si al final va a activar a otro grupo de cooperativistas. De hecho, habían hasta declaraciones de los cooperativistas de Potosí que decían, ahora nosotros vamos a ir a desbloquear. Entonces,
vaya, parece que esto se está empezando a complejizar y lo que no está pudiendo solucionar el Estado lo va a acabar solucionando que la sociedad civil. Ese puede ser un escenario. Ayer muchas Complejo. voces hablaban de el estado de excepción, algunos más felices que otros, y justo ayer hablábamos del tema con dos invitados y decía, ojo, que eso nunca en el pasado ha funcionado, sino es una escalada al conflicto. ¿Coinciden con eso, Carlos, como posible salida o no? Es complejo, ¿no? De verdad es muy complejo porque también puede, a ver, sobre la primera parte del paralelismo de las FENCOMINS, exactamente lo mismo pasa en el magisterio, ¿no? Uno de los primeros elementos de disputa es que los maestros rurales tienen dos directivos, ¿no? Y si habla con una la ministra, la otra se enguerrilla. Entonces, estamos viviendo una desestructuración total de la política, no solo a nivel de partidos, sino a nivel de organizaciones, y esa factura lamentablemente la estamos teniendo que pagar como sociedad, ¿no? Porque si hablas con un sector de mineros, después viene el otro y te dinamita la paz, ¿no? Y viceversa. Entonces, creo que si hay algo que caracteriza hoy el contexto político nacional es el desorden. Hay desorden en los partidos, hay desorden en los bloques de poder, hay desorden en las organizaciones sindicales, en todo, ¿no? Y ese desorden no puede resolverse a través de la vía violenta. El tema del estado de excepción es un tema bastante delicado, bastante complejo, ¿no? Es un mecanismo constitucional para intentar controlar la violencia, pero creo que tiene que medirse muy bien y de manera muy estratégica, ¿no? Porque también puede ser un detonante de más violencia. Podría pasar que si se dicta una de estas medidas, haya una especie de desobediencia civil y ahí con estado de excepción, nadie quiere cargar en su responsabilidad muertes o heridos. Entonces, como te digo, creo que es tiempo de mucha cabeza fría, es tiempo de actuar de manera muy cerebral y no hormonal, es tiempo de construir acuerdos para que el desacuerdo no se exprese en las calles y con violencia, ¿no? Entonces, todos los contextos son particulares, todos los contextos son dinámicos. eh, Como te decía, yo estaba un poco más aliviado porque de alguna manera los mineros se habían desactivado y eso genera mayor tranquilidad a la ciudadanía, especialmente en La Paz. Pero bueno, ahora aparece otro grupo de mineros. Entonces, ojalá se encuentre realmente los instrumentos y el primero de todos es la construcción de consensos, el diálogo, para pacificar, no el país, ¿no? Porque también aquí yo noto que hay una estrategia, hasta cierto punto de vista, muy compleja, política, de querer que toda la conflictividad esté en La Paz, ¿no? Daniel, que está en Santa Cruz, está todo tranquilo por ahí, en Tarija también, estuve hablando con algunos familiares, ¿no? El conflicto no es nacional, ¿no? Se está queriendo que se articule todo en La Paz y La Paz no puede convertirse en una bomba de tiempo, o sea que ojalá haya predisposición del diálogo de aquellos que dicen no voy a dialogar, solo quiero la renuncia, y también del gobierno que pueda abrir un espacio para que antes de llegar a movilizaciones, a estados de excepción, se puedan construir acuerdos que permitan generar viabilidad, como se hizo con el transporte, con los mineros, para que la gente creo que merece paz, Diego, que merece estabilidad y merece tranquilidad. Estamos cansadísimos del proceso electoral y yo creo que hoy día hay una crispación de la gente, dice, che, no se acababa esto con la elección y continúa, entonces creo que necesitamos darle alguito de paz y tranquilidad a la gente. Gracias. Daniel. Y es una partida de ajedrez muy dura, ¿no? La que tiene el gobierno. El gremialismo y el corporativismo está tan eh, desorganizado como la propia política o la actividad política que hacen los partidos políticos. Eh, Hasta ahora el gobierno ha tenido algunos resultados, es cierto. Le toca enfrentar ahora con lo más duro, lo que tiene posiciones realmente
radicales, irracionales, antidemocráticas. La COP haber abandonado sus pliegos petitorios para pedir la renuncia creo que es algo insólito. Firmar un documento, ¿no? Con un pacto de sangre, con los ponchos rojos, ahí también de manera oportunista, este señor que tiene una verborrea que no se le entiende mucho, que es senador suplente, no recuerdo el apellido, Condori. Condori creo, son los que están jugando, digamos, a que esto llegue hasta lo último, pero en definitiva no creo que tenga la consistencia ni es el momento, ¿no? Para una posición de esa naturaleza. Dos cosas. La Constitución boliviana establece el mecanismo democrático de la revocatoria de mandato, ¿no? Cuando un gobierno no logra los resultados que ha planteado. Y eso es a la mitad de su gestión. Vamos empezando a 6 meses. Lo otro sí, hay que reconocer que el gobierno arrastra un problema, ya lo hemos dicho desde la campaña, hay una sobreoferta electoral de bonos, ¿no? De beneficios, de inclusión que no se ha cumplido, pero aún así, ¿no? Creo que tiene la legitimidad de pedir el tiempo, replantear posiciones, generar las alianzas, el entendimiento y sobre todo plantear una vez por todas la hoja de ruta al país, ¿no? ¿Cuál es el norte? ¿Qué quiere hacer el gobierno? ¿Cómo lo quiere hacer y con quiénes? Entonces, creo que una vez hagamos esa situación, va a ser mucho más fácil para el propio gobierno avanzar. Esperemos que poco a poco se vayan disipando estos climas bastante complejos, estos nubarrones que no deberíamos tener por la situación fundamentalmente delicada que vive el país en términos económicos. Gracias. Gracias a Daniel Valverde desde Santa Cruz, a Carlos Saavedra también un fuerte abrazo. Gracias y esperemos que la Gracias, siguiente Diego. con Chao, chao, mejor Carlito. escenario. Chao, Danielito, chao. Chao, Diego, chao, chao. Gracias. Estuvieron con nosotros dos analistas políticos a propósito de esta escalada de conflicto.